pasa que hay cocodrilos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro vídeo de Electra. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos ido leyendo en estas últimas semanas desde el último vídeo que hicimos. Y me toca empezar a mí, parece ser, ¿no? Porque así somos aquí. Así se ha designado, sí. Así lo hemos decidido. Y voy a empezar por un cómic infantil, ¿vale? En este caso voy a hablar de El bosque de Oreca, no porque rime con mi nombre, de Paco Sordo, que ya es verdad que ya tenemos algunos títulos de Paco Sordo, como es Nico, que tiene varias partes, que también es para público infantil, y quería hablar de este, que es un único tomo que a mí me ha gustado mucho, en el que vamos a ver a esta niña, ¿no? que va a ir a pasar unos días a la casa del abuelo. Y va a encontrarse con un bosque pues, que está bastante más animado de lo que cabe esperar de un bosque, ¿no? Y se va a reencontrar con esta parte de, pues eso, de la naturaleza, un poco llena de fantasía, y se va a encontrar también con un abuelo bastante peculiar. Y pues eso, con este arte, ¿no? Esta forma de representar que tiene Paco Sordo. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, lo ha editado Astiberri y tiene un precio de 20 euros, así que está bastante bien. Es una historia muy familiar, la verdad es que yo creo que cualquiera lo puede disfrutar, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido divertidísima. ¿Para qué edad dirías que es? Y yo diría que es a partir de 8 o 10 años. Vale. Sí, 8, más o menos. El bosque de Oreca, hay que conocerlo. Venga, pues yo voy a ir con una de las novedades más destacadas del Salón del Cómic de Barcelona de este año, que fue Escape, de Rick Remender y de Daniel Acuña, una de las series que lo está reventando en Image en Estados Unidos, y que aquí ha recopilado Norma en un primer tomo con los 6 primeros números de la colección. Ya cuando se anunció, había mucha... Uy, que se cae aquí el panfleto este de la serie, la promoción de James Tynion y de Remender. También hay una opción, ¿no?, que solo es el arte. Sí, también han editado el arte, que es el primer número de Escape. En cartoné. En cartoné alto y sí, de mayor tamaño, sin las viñetas, ¿no? Creo que viene. Sí, está chulo, pero es eso, es como para disfrutar del arte a escala grande. Ya cuando se anunció tuvo bastante repercusión porque, bueno, Remender siempre tiene repercusión, pero Daniel Acuña llevaba un tiempo considerable sin hacer nada, y que se meta en un proyecto como este, pues yo creo que a la gente pues, le ilusionó y quiso ver qué contaban ellos dos, ¿no? Bueno, eso, ¿y qué cuentan? Entonces, esto empieza con una escena que está increíblemente narrada por ambos, que es parece que están en un avión, me parece no, están en un avión, dos tipos. Me parece va de aviones, ¿no? Dos militares, sí. Es verdad que aparentemente es un cómic bélico. O sea, mi reflexión con esto fue, ¿a qué público va esto? Porque el público del cómic indie americano ya conoce a Remender, pero el que no lo conoce, ¿cómo entra aquí, no? Porque lo bélico, la gente que le gusta el cómic bélico piensa, hay animales, igual no entran del todo. Sí, de hecho había algún comentario sobre eso. Sí, un señor dijo que es que sale como dijo, un osito, ¿no? Un perrito. Que son perritos. Sí, me gusta lo bélico, pero es un perrito. Que son perritos. Y al revés, ¿no? La gente que igual le gusta más este rollo... Más el indie, sí. No entra sí, como yo, por ejemplo, ¿no? Claro, que a lo dices, mejor veo aviones algo bélico. Y digo, ¿qué pasa? Que no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas. O sea, es un cómic bélico, sí, pero es un cómic que va mucho más allá. Si conoces a Remender ya sabes que te va a hablar, pues el tema emocional lo trata bastante bien, y aquí lo que nos encontramos es un tipo que está en una misión en un avión y de repente cae en territorio enemigo. Un perrito. Cae en territorio enemigo y, bueno, pues está solo, básicamente, y tiene que salir de allí como pueda. Un poco, mira, sí que me recordaba un poco a 1917, la película de Sam Mendes. Un poco ese rollo. Y, bueno, a través de flashbacks vamos a entender quién es este tipo y qué hace ahí, y, bueno, pues a mí me ha parecido sublime. O sea, yo de lo que he leído este año, quizás sería de mis lecturas favoritas. Pensaba que iba a ser un arco cerrado de 6 números y al final... No, eso te iba a decir, la cosa es que nos quedamos con ganas de saber qué pasa, ¿no? Sí, sigue pasando. Pero mira, todas las escenas... No sé si quiero hacer spoilers, bueno, déjalo, no sé a qué. Vale, todo el diseño de personajes... Te iba a decir, mira esto, pero digo, esto es un poco spoiler. No, pero todo el diseño de personajes, la cantidad de perritos. Sí, es que tiene un tono noir, es tremendo. A mí Daniel Acuña es que me gusta mucho, entonces la acción, no soy objetivo. La acción de las viñetas es también... Sí, por eso digo que la secuencia principal del arranque es tremenda. O sea, está narrada, no sé, con mucha maestría.
para mí una de las series del año y por ahora uno de los cómics favoritos que guardo. Pues tú nos has hablado de una quizá de las obras del año y yo os voy a hablar de una obra que no sé si va a ser una obra del año, pero a mí la cogí así un poco porque me gustó mucho el título, que es El gusto del metal. Me pareció un titulazo, dije, y la portada incluso me llamó bastante la atención y por eso dije, me lo voy a leer, pero es verdad que me lo leía un poco como sin mucha expectativa de pensar, bueno, a ver qué me voy a encontrar yo aquí. Pero bueno, me encontré una historia tanto oscura en la cual pues vamos a conocer a dos personajes que tienen quizá una obsesión por encontrar un tesoro perdido. Uno de ellos pues no tiene trabajo y demás y le regalan como la típica máquina esta de encontrar metales y se obsesiona como por encontrar ese euro que le falta. Ese euro que le falta, ese tesoro escondido. Y luego tenemos este otro personaje que también está bastante obsesionado con encontrar también un tesoro perdido. Entonces, al final también es como una especie de novela, no negra, pero sí como un poco como de investigación, ¿no? De hasta qué punto, si de repente empiezas a buscar, a lo mejor no encuentras, pero sí que encuentras, pues eso, determinadas cosas que a mí, la verdad es que, no sé, en ese sentido me ha sorprendido un montón y no sé de quién es, de Bruno Duhamel. Y lo ha editado Hachette y la verdad es que de verdad que creo que es de estas novelas que te reflejan también que cuando estás perdido, de repente cualquier cosita te puede hacer de repente encontrar un foco y irte a por eso a saco, pues un poco también está esa cosa de esa reflexión ahí de decir, bueno, a veces estás perdido y de repente encuentras una pequeña luz y te enfocas en eso y pues te da un poco las riendas de tu vida. Que no tiene por qué ser algo positivo o negativo, simplemente creo que es algo que se refleja en esta historia de El gusto del metal, que ya os digo que de las cosas que más me gusta es el título. Bueno, pues sigo sin moverme de aquí, de la sección de cómic norteamericano indie, porque... Te los has quedado todos. Me he quedado aquí. Yo que no he leído Invencible... ¿Y te lo vas a leer? Sí, me lo voy a leer, como es otra de mis obras pendientes, pero no me lo he leído todavía. Podemos hacer obras pendientes parte 2. Sí, hay infinitas, de hecho. Bueno, no me he leído Invencible, pero me he lanzado de cabeza a ver qué es este Battle Beast, Universo Invencible. ¿Quién es este señor, no? Sin saber nada, no tengo ningún tipo de contexto más allá del personaje principal, el malo, y ya está. Bueno, esto lo guioniza Robert Kirkman, que es pues, el guionista de Invencible, de Walking Dead, etc. Transformers. De todo el universo nuevo de Energon, de Transformers, G.I. Joe y demás. Y aquí pues ha querido divertirse, creo, junto con Ryan Otley. Bueno, yo creo que es bastante disfrutón, ¿no? Kirkman, una de las cosas que tiene, es tan ameno porque es un guionista disfrutón. Pero yo creo que, por ejemplo, en The Walking Dead sí que se centra un poco más en darle profundidad o sea, como que se centra en otro tipo de trama, más pausada quizá, dentro de esa acción y del divertimento. Esto es pura acción, pero desenfrenada. O sea, esto es un cómic que... O sea, Invencible también tiene mucho más allá, pero también esa acción, ya. Saco. Claro, yo es verdad que no lo he leído, entonces no lo sé. Pero aquí me da la sensación de que he ido como a... Un poco como también le pasaba en aquella serie que hizo con Chris Samney, ¿cómo se llama? El poder del fuego. Sí. Que era también muy ligera. Bueno, pues es un poco ese tono, pero mucho más macarra y como si hubiese... Invencible. Como si los 90 hubiesen vuelto. Es característico. Vale, pues entonces no digo nada. El caso es que... Sí, dilo, bien. No, que sí que lo digo porque estoy juzgándolo, pero estoy criticándolo sin saber... sin haber leído Invencible, entonces no tengo contexto con respecto a eso, pero sí con respecto a otras obras. El caso es que aquí, al menos, me da la sensación de que va a jugarlo a tope. Y se alía con Ryan Otley, que a mí es un dibujante que me alucina, me parece increíble, o sea, a nivel igual de acción y de narración, de dinamismo. Los colores están saturadísimos, ¿no? Sí, los colores están un poco saturados. Annalisa Leoni es quien colorea. Pero bueno, creo que le pega bastante bien a la historia. ¿Tú has leído este? No, este no. Fíjate, Invencible sí, pero este no. Bueno, pues Battle Beast es un personaje de Invencible que, digamos, tiene una ira dentro que no puede controlar. Entonces, esa ira... Que no puede con ella. Esa ira solo puede canalizarla a través de la batalla. Entonces, necesita encontrar a gente con la que pelear. Pero es tan fuerte, esa ira le hace ser tan fuerte que mata a todo el mundo. Entonces, lo que él necesita es tener un rival a su altura.
Y entonces aquí va con su nave espacial, y hay una especie de inteligencia artificial que le va guiando. Se va por el espacio. Y se va con el espacio y le dice tiene un acuerdo con la inteligencia artificial que le dice: encuéntrame, por favor, al ser más fuerte de todo el universo, porque quiero ganarle. O sea, y le dice la inteligencia artificial: puede que eso te lleve a la muerte. Y dice: me da igual. O sea, yo lo que quiero es enfrentarme a alguien que sea igual de fuerte que yo para poder sentir el hecho de batallar con alguien de mi calidad, digamos. Y bueno, esto que empieza siendo como una trama un poco boba y un poco, pues eso, de acción a raudales, toma un giro muy interesante de repente, porque no deja de ser Kirkman, es un tío muy listo, y hace que te pegues a la trama ya no solo por la diversión, sino por lo que viene detrás. Sí, me parecía raro que solo fuese acción. No, es que claro, a mí también, pero al principio estaba como diciendo, bueno, esto es esto y me parece bien, pero no, hay un girillo más. Hay un girillo más y me ha encantado, o sea, me deja enganchado, y lo he pasado súper bien. ¿Primer tomo? Es una serie abierta también. Eso te iba a decir. En Estados Unidos van por el número, no sé, 9 o 10, y aquí pues esto recoge los primeros 6 números del universo invencible Battle Beast. Llego tarde a la cita. Perdón. De Pau Valls. Este es un cómic muy indie, ¿no? Que ya veníamos un poco de esa cosa de hablar de hace un par de cómics de algo indie. A mí esto me ha parecido bastante, diría café para cafeteros, quizá, pero sobre todo para la gente a la que le gusten los cómics un poco alternativos, que te cuentan una historia como que los personajes sean... A mí me ha recordado, ¿sabes de qué? Perdona que te interrumpa. Sí, no, dale. A los Coen. Bueno, es una película de los Coen, sí. 100%. Sí, es ese tipo de trama en la que todos se van revesando locamente, absurdamente, no sabes muy bien. El típico personaje, además, un poco de sin pan, sin sal y demás, pues si os gustan ese tipo de historias, ese tipo de personajes, ese tipo de películas, este es vuestro cómic. Es que ya solamente el comienzo es muy de película, sí. Muy un plano lejano que se va enfocando cada vez más cerca en nuestro protagonista, que aquí lo que ocurre al principio es que va a tener un golpetazo con otro coche y vamos a descubrir al otro personaje principal de la historia, que básicamente le va a decir: pues te vas a tener que venir conmigo porque me tienes que ayudar a deshacerme de un cadáver. Y es que todo el cómic es súper fotográfico. Muy bonito también, me encanta además el ritmo que lleva y cómo compone las páginas también. Es como un ritmo lento pero frenético a la vez también. Un pobre señor desgraciado que de repente se ha visto envuelto en esto, que no sabe qué le va a pasar. Entonces, claro, pues desde que lo comienzas hasta que acaba, pues, o sea, desde que empieza ya no puedes parar. O sea, esto es de leérselo del tirón. Sí. Y luego también tiene una cosa que no sé si decir o no. ¿Tú te lo has leído? Sí. Vale. ¿Qué me quieres preguntar? No, porque hay un momento en el que ocurre algo que es como bastante decisivo. No lo cuentes. Pero no lo vamos a contar porque hay que leérselo. Pero es verdad que yo creo que, no sé si es primera obra de Pau Valls, que lo vamos a ver ahora mismo. No, es el autor de cómic de Bigfoot también, que yo no me lo he leído. Pero, bueno, no sé, me ha parecido un obrón, efectivamente, muy peli de los Coen, muy costumbrista también, de estas historias, ¿no? Que te cuentan un poco, costumbrista entre comillas, bueno, sí. Pero sí que mezcla muy bien esa cosa de, pues eso, un tío normal, poco pringao, ¿no? Sí. Que podríamos decir, que de repente se ve envuelto en una historia que va a ser la historia de su vida, claramente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé, a mí este tipo de historias me gustan mucho, el dibujo me encanta y la forma de contarlo, estas viñetas que se van acercando poco a poco, y a mí es algo que me recuerda mucho a Nadia Hafid y a mí me gusta mogollón esa cosa de esos cómics que son como muy fotográficos, muy de... Pues eso, muy como de ¿cómo se llama? Storyboard, ¿no? De película. Sí. Un poco así, de ese estilo, muy guay. Así que, nada, la cita. No lleguéis tarde. Bueno, yo voy a hablar de Bagel Call, que es una de las últimas novedades de Milky Way. Voy a avisar que es una serie abierta en Japón, que lleva 13 tomos, por si acaso os da vértigo meteros. Yo lo he leído un poco, sabiendo que eran 13 tomos, y he dicho, bueno, voy a leerme el primero. Sabiendo dónde te metías, ¿no? Sí.
pero es que me ha gustado muchísimo. O sea, me ha parecido súper chulo. Voy a decir que es una mezcla entre... Me han dicho, incluso un cliente el otro día me dijo, es un poco Vinland Saga. Digo, yo no leo Vinland Saga, pero puede ir por ahí. Ahora quieres. Entiendo un poco lo que quiere decir. Y Atelier of Witch Hat, es como... Hay una mezcla ahí de tramas bélicas, históricas, fantásticas y a la vez mágicas. Bueno, estamos en un universo en el que... Alternativo. Bueno, sí, y tan alternativo, fantástico, 100%, medieval. De hecho, mira el diseño de personajes que hay. O sea, este tío es increíble. Es como una flauta andante. No, a mí me ha parecido flipante. El dibujo me parece un alucine. ¿No? Sí, es increíble. Entonces, es un reino en el que hay... O sea, es que no falta de nada. Sí. Yo este no me lo he leído, claramente, ¿no? Es un reino en el que hay, bueno, pues una lucha por una serie de cosas. Que no voy a ponerme a explicar porque creo que pierdo un poco el foco de lo que quiero contar. Batallas, bélico a muerte, ¿vale? Y hay un ejército que tiene a un chaval, bueno, son unos mercenarios que tienen a un chaval que toca ¿es un cuerno, una corneta? Clarinete. No, es una... Bueno, da igual. Él lo que quiere tocar es la trompeta realmente. Pero bueno, con esa trompeta, digamos, esa corneta, lo que hace es guiar a las tropas, porque con su música lo que hace es... un poco Hamelin. Sí, pero crea como halos de luz. Entonces puede dar indicaciones a las tropas. Entonces para eso es más fácil ver cómo va a ir la cosa. Si él está en un terreno elevado, puede ir dirigiendo las tropas hacia un lado hacia otro, entonces lo ven en el cielo. Y entonces este tío es un valor bastante potente para cualquier ejército, porque en ese mundo parece que solamente él tiene ese poder al principio. Ya. Y de repente, bueno... Pero es porque la corneta es lo que le da la magia. Estoy yo muy interesada en esta serie. No, se entiende que no es la corneta, sino que es él. Él tiene algún tipo de poder especial. Okay. Y bueno, pasa una cosa y él se ha metido en ese mundo bélico, agresivo, de violencia, pero él lo que quiere realmente ser es músico. Él quiere tocar la trompeta. Entonces quiere ser un músico y está encerrado en un mundo que lo que quiere de él es que dirija a las tropas y genere pues, violencia y él entonces... Es que no quiero contar más, porque hay un giro ahí en medio también que digo, ¿para qué? La forma que han elegido de representar cómo hace música este chico y lo que significa la música, o sea, qué maneras tienen de su uso, ¿no? En este caso, me parece muy interesante y me parece un manga que puede, en fin, tener muchos fans. Pues eso te recuerda a Atelier. Sí, me recuerda a Atelier, pero a la vez es un tono un poco más... diría que es un shonen, porque Atelier a veces parece más seinen, entonces no lo sé. Está ahí entre medias. O sea, no diría que es un seinen, pero no sé cómo está catalogado realmente. O sea, me parece que una trama quizá con cierto tono adulto. Pero me ha gustado mucho y es un mundo fantástico medieval. O sea, no soy yo muy fan de todo ese universo, pero me ha gustado mucho. O sea, me parece súper original. Está guionizado por Mozuku Sora y dibujado por Igor Otomori. He buscado más cosas suyas y no tienen nada más. Al menos en España editado no hay nada más. The Bugle Call, la canción de la guerra. Bueno, pues ya que Adri nos ha enseñado, tú, ¿no? Esta persona que está aquí detrás. Bueno, ya que Adri nos ha enseñado, esta persona que tengo aquí detrás que me está grabando, un cómic, pues eso, que ha dicho que él pues no es muy fan de la fantasía medieval y demás, yo también os voy a enseñar otro cómic que no creo que entre para nada dentro de lo que yo normalmente estoy acostumbrada a leer o de estas cosas que no me salto nunca, pero que también me ha gustado mucho, sorprendentemente, o no, que ha sido este... ¿Cómo que o no? O no, porque en el fondo por cómo es, no. Ah, vale, bueno, vale. La madre de los hermanos Blood, que es de Brian Azzarello y de Eduardo Risso. Y digo que o no, porque no me pega a mí leer western, pero es verdad que es una historia que quizá nos recuerda un poco más a Hokage. Que a lo que es un western a lo mejor un poco más tradicional. Pero bueno, en este mundo que estamos ahora, que no sé yo si está un poco de moda el western o qué. Sí, me parece, porque, sí. Además en el cómic parece que sí. Sí, ¿no? No sé si en el mundo de películas o de novelas también habrá, pero desde luego en el mundo del cómic hay como un auge, ¿no? Y bueno, no sé, a nivel de dibujo es bastante increíble. Es brutal, ganó el Eisner el año pasado, yo creo. Ganó, sí lo he visto, ¿no? Antes, mejor Eisner al mejor pintor, porque, pues hombre, no me extraña. Pintora, la verdad.
Me parece curioso que hayan elegido la palabra pintor. Pintor, ¿verdad? Sí. No sé, Como artista completo a nivel de dibujo, ¿no? Sí, supongo. Es que es dibujado y coloreado por él. Es que las acuarelas son increíbles. Increíble, sí, es una pasada. Por eso digo, por ese giro del o no, porque es verdad que yo veo esto y digo, ¿cómo no me lo voy a leer? Pero claro, veo que es un western y digo, no sé si me va a entrar mucho. Pero bueno, es verdad que es una historia de unos niños que viven en un sitio, supongo que de Texas, que ya no me acuerdo, pero viven con el párroco de la iglesia y su madre, que en teoría pues eso, son una familia, viven ahí y de repente un día vienen unos maleantes y se llevan a la madre y matan a su padre. Entonces aquí empieza la historia en la que los tres chavales dicen, pues habrá que ir a rescatar a nuestra madre y saber por qué se la han llevado y qué ha ocurrido. Y aquí empieza esta historia que también yo creo que como la empieces hasta que no la terminas no puedes parar, porque al final termina siendo como, pues eso, aprender, saber de dónde viene también la mujer, por qué se la quisieron llevar, quiénes son esas personas que han venido a por ella, por qué matan al párroco, ¿no? A su padre, ver cómo ellos pues van encontrándose un millón de peligros, un millón de historias, un millón de cosas que al final les va a ir haciendo, pues quienes pues les va a ir haciendo crecer y ver un poco pues en quiénes se van a convertir. Por eso yo digo que a mí me ha recordado un poquito a la historia de Hokage, que también era un poco esa rollo, cosa del viaje, ¿no? Del chaval que va a ir creciendo y va a descubrir de dónde viene y demás. Es un western moderno así. Totalmente. Y ya os digo que a mí creo que de las cosas que más me han gustado ha sido el dibujo, que es una pasada, y el guión, pues la historia también la verdad es que está súper bien, está muy bien contada. Y en este caso lo edita Norma y como venimos hablando de western, pues ahora lo que vamos a pasar es a hablar con nuestro compañero Alberto de las novedades del Laramie. Bueno, el Salón del Cómic de Barcelona nos ha dejado mucha novedad. Entre esta novedad hay mucho western, y aquí estamos otra vez con nuestro compi Alberto, que nos va a hablar de novedades de western y en especial de las dos novedades del Laramie que han salido durante el mes de mayo. Pero sí, hacemos un repaso, si quieres, Alberto, al panel, porque hay bastante western entre las novedades de este mes. Para los que están enterrando el western antes de tiempo, pues hay aquí para elegir, yo me los llevaría a todos, claro. Pues fíjate, Lucky Luke, Total Nas, Azarelo Rizzo, Homenaje Blueberry, en fin. Vamos a los nuestros, Venga. Es a lo que hemos venido, a hablar de nuestros libros. Venga, pues empezamos por el Tex Patagonia, que es el segundo de la colección de Tex. Vale, sí, exacto. Este parece? es el segundo nuestro, como ya os hemos dicho, de la colección de los Texones. Este es un guión de Boselli, de Mauro Boselli. Hoy en día, de hecho, es un jefazo, es un boss ahí en Bonelli. Es uno de los grandes de los editores jefes de Tex, y el trabajo de Frisenda, el dibujante Frisenda. El trabajo es espectacular. Por donde abras vas a encontrar una auténtica obra de arte, y la cosa coge más valor sobre todo si tienes en cuenta que Frisenda está empezando a caminar, está empezando a dibujar. Lo que tiene esta colección es que todos son primeras espadas, y claro, cuando llega uno que está empezando, pues tiene que dar todo y más. Es una historia ambientada en la Patagonia y es un western raro en el sentido de que los indios son indios de la Patagonia, los soldados de caballería son soldados del ejército argentino, pero al final todos los mimbres son los mismos que los de la conquista del oeste americano. Es exactamente lo mismo. Los parias de la tierra, los indígenas que son desplazados por los colonos, por el ejército de los colonos de ese país, y ya se sabe cómo va a terminar la historia. Sí, en esencia puedes aplicarlo un poco a la expansión de los norteamericanos. Y la otra novedad del mes es el tercer volumen de la colección Gran Oeste, que es el western de Carlos Roume. El primero fue Buck Jones, el segundo Kit Carson. Kit Carson de Jesús Blasco. Y ahora tenemos este de Carlos Roume. Carlos Roume, otro de una lista de empezar y no acabar, de grandes artistas y maestros argentinos. Un autor muy poco publicado en España, algunas historias en las revistas de los años 70, como ya hemos dicho algunas veces con otros autores. Y la novedad de este volumen de la colección Gran Oeste es que hasta ahora nos estábamos alimentando de los tebeos de Fleetway, de los ingleses Fleetway. Y en este caso hemos cogido historias argentinas, publicadas en los años 80,
en revistas argentinas, fundamentalmente Scorpio, con guionistas argentinos muy buenos. Y bueno, el dibujo de Roume, pues igual, no tiene desperdicio. Son típicas historias que leíamos en las revistas para adultos de los años 80, con un dibujo realista muy detallado, muy escrupuloso y unos guiones ásperos, secos. Son 22 historias, es decir, las historietas son cortas, donde no vas a sacar una sonrisa, y tiene la peculiaridad de que este hombre Roume pues era un auténtico enamorado de los caballos y los dibujaba como casi nadie. Pues ya está. Hemos repasado las dos novedades de Laramie de este mes. Volvemos entonces en julio, ¿no? Es el siguiente lanzamiento. En julio vamos a volver. Si llegamos, Miquel, dale caña. Si llegamos con el Cobra volumen 2. Y a final de julio, ya para agosto, va a ser el Látigo, que este es un caramelito de Stan Lee que vamos a sacar en un formato por primera vez en Laramie, apaisado en tapadura. Bueno, pues ya lo habéis oído. Gracias a Alberto. Un mes más y volvemos en julio con más novedades de Laramie. Bueno, y antes de irnos vamos a pasar a la sección de los clientes. Los clientes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí con Pello, cliente y amigo de la tienda. Queremos saber qué se llevan nuestros clientes. ¿Qué te llevas tú en este caso? Mira, pues me acaban de subir el sueldo, con lo cual ya me veo en capacidad de poder comprarme los tochacos. Vale. Me llevé el primero de Snyder, de Batman, me gustó mucho, La corte de los búhos, me lo leí entero y no me he leído Año Cero y le tenía muchas ganas este segundo tomo, así que se viene conmigo para casita. ¿Y qué más? Y me llevo también el segundo de Los Invisibles, no me leí el primero y es probable que no me lea el segundo también, pero me lo necesito en mi vida, así que me lo voy a llevar. Vale, ¿nos harías también una recomendación? Nos vamos entonces, nos venimos por aquí, que nos lo conocemos ya, por aquí necesitamos, mi mandanguita está por aquí. Yo últimamente tengo dos autores fetiche que me gustan mucho, el primero es Tynion y os recomiendo El Depravado, sin ninguna duda, son solo dos números, a mí me encantó, me parece una historia súper madura. Yo sospecho que los gays lo disfrutamos más, porque es una historia, ya sabéis, bueno, si conocéis un poco a Tynion, le encanta poner a parejas gays en peligro, con asesinos muy truculentos detrás, y esta historia toca temas muy personales, en un thriller donde se juntan varias épocas, donde hay unos personajes, para mi gusto, muy complejos, muy buenos, y los recomiendo muchísimo. Y esto me encantó y me ha enganchado a Tynion de una manera loca. De hecho, me llevo el segundo de Batman para leérmelo, terminar con la etapa de Snyder, no me voy a leer super heavy, y me empiezo con la etapa de Batman de Tynion, porque es un autor que descubrí aquí y me tiene loco. Y además una serie de 2 tomitos. Sí, 2 tomitos y de verdad que se disfruta muchísimo. Y luego nos vamos a mi otro autor últimamente muy manoseado, que es Remender. Tenéis Escape, que acaba de salir ahora, pero yo os recomiendo esta maravilla. Son solo 4 tomos, 7 para la eternidad, una historia de fantasía, una historia de personajes súper complejos también, y que tiene un final, para mi gusto, redondo, que le da un broche a toda cierra la serie de una manera muy buena, de una manera muy lógica para los personajes, aunque sea un poquito dura y cruel, y son unos personajes súper buenos, el villano, el hombre de lodo el flautista, bueno, es que es una maravilla, el padre, bueno, es que no quiero porque me echa a llorar. Pero muy buenas, si os gusta la fantasía, si os gustan los personajes así, el desarrollo de personajes sin extenderse a lo X-Men, esto a mí me parece una maravilla, muy en la línea de Saga, por ejemplo, muy en la línea así de otras sagas así fantásticas, con personajes muy pintorescos y a los que se les coge mucho cariño. 7 para la eternidad, recomendadísima. Bueno, pues muchas gracias a Pello por darnos estas recomendaciones y aguantarnos también aquí para grabarle y demás. Y muchas gracias a vosotros por escucharnos y hasta aquí pues el vídeo de novedades y de últimas lecturas de este mes. Adiós.